Hola a todos, en este video vamos a ver unos ejemplos de cómo diseñar los filtros FIR, una vez que ya en el video pasado vimos cómo eran las características básicas de este tipo de filtro. Muy bien, vamos a necesitar los datos que tenemos en esta tabla que explicábamos en el video pasado. Decíamos que tenemos estas características de la banda pasante o la frecuencia en la banda pasante, la frecuencia de corte que siempre quedaba a la mitad y la frecuencia de paro, omega stop, omega pass de banda pasante y de corte, y la banda de transición, que era la diferencia entre la banda de paro y la banda pasante. Otra cosa, bueno, creo que nada más. Y dependiendo del tipo de ventana, y vamos a tener diferentes igualdades aquí. Por ejemplo, para una rectangular, su ancho de banda depende de m con esta fórmula, así sucesivamente. Decíamos que el proceso de diseño era determinar la omega sub c, que vamos a utilizar en algunas fórmulas, o tener el ancho de banda de transición. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Este nos pide diseñar un filtro pasabajas tipo FIR que cumpla con los siguientes requisitos. Que tenga una banda pasante de 1.5 kHz. Entonces es un filtro pasabajas que va a tener cierto rizado, va a caer y tiene rizado. La frecuencia pasante que nos pide es de 1.5 kHz. Un ancho de banda de 500 Hz, quiere decir que de aquí hasta donde corte nuevamente, donde caiga, va a tener esta parte de aquí a acá 500 Hz, los 0.5 kHz. Una atenuación mínima en la banda de rechazo de 50 dB, quiere decir que aquí deberíamos de tener 50 dB de caída. Y nos dan un dato de frecuencia de muestreo de 8 kHz. Muy bien. Recuerden que para hacer este tipo de filtros o la salida de ese filtro, pues va a depender de, vamos a llamarle aquí HDN, donde estos son los coeficientes. Necesitamos encontrar esos coeficientes, y esos coeficientes, el HDN va a ser igual a la multiplicación del HD de n multiplicado por el W de n, donde esto es la ventana y esta es el kernel del filtro ideal. Para calcular el filtro ideal tenemos esta fórmula. Esta es siempre la misma para los filtros pasabajas. Para pasaltas es diferente, y para pasabanda y rechazabanda también son otras expresiones. Pero en este caso vamos a utilizar esta. Aquí ya estamos considerando un desplazamiento. Recuerden que esta función es un seno cardinal que tiene una forma así, que se va reduciendo acá y que siempre inicia en cero, pero al colocar esto pues ya le estamos desplazando. Entonces vamos a tener algo así y ya no va a empezar en cero, sino que aquí vamos a tener m más 1 sobre 2. Depende del número de muestras, justo a la mitad. Si tenemos por ejemplo 34 muestras, vamos a necesitar un filtro de 35 para meterle la posición de medio. Entonces aquí tendríamos 16 muestras, y 16 muestras nos da 34, más la de en medio, que sería la 17, nos va a dar 35. Ya está desplazada, inicia en 0 y aquí va a terminar en 35 entonces. Necesitamos encontrar estos dos parámetros, h sub d y w de n. Perdón. Para encontrar h sub d, al ser pasabajas, es esta función. Esto va a ser válido desde 0 hasta m-1, y cuando esto se haga 0, cuando el argumento se haga 0, el seno de 0 es 0 y sobre 0 pues nos va a dar algo indefinido. En ese caso el resultado va a ser omega sub c sobre pi. Por eso para n de m-1 sobre 2 nos va a dar ese resultado. Entonces con esto calculamos. ¿Qué necesitamos saber? Primero necesitamos saber, para poder aplicar esta fórmula, cuánto va a ser m. Vamos a calcular primero el omega sub c. Voy a borrar lo que ya acabo de escribir acá. Entonces omega sub c va a ser igual a la frecuencia a la mitad del ancho de banda. Entonces, si teníamos esto, recuerden que aquí me está diciendo que la frecuencia pasante es aquí, pero esa no es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte en este tipo de filtros siempre decíamos que es esa frecuencia pasante más la mitad de la frecuencia del ancho de banda. En este caso, este lapso de aquí a acá es de 500, y si aquí es de 1500, entonces W sub C es igual a 1500 más 250, que es la mitad de los 500 que tenemos acá. Y para que esté normalizada hay que dividirla entre la frecuencia de muestreo. Sería algo así. Entonces aquí estamos haciendo eso. Y hay que multiplicarla por 2pi, porque aquí estamos dividiendo solamente hertz, pero queremos que sean radianes para esta fórmula. Entonces hacemos esa operación, 1500 más la mitad del ancho de banda entre la frecuencia de muestreo. Eso nos va a dar 0.21857, y lo vamos a multiplicar por 2pi. Es preferible dejarlo así separado, porque después podemos eliminar algunos términos. Muy bien. Nos piden que la atenuación mínima, esta atenuación que vamos a tener aquí, debe de ser de al menos 50 dB. Podemos revisar en las tablas que tenemos. Entonces eso lo pueden ver aquí. Buscan qué ventana les da los 50.
Ninguna de estas y solo estas dos nos pueden dar 50 Dbs, la de Hamming y la de Blackman. Entonces vamos a elegir la de Hamming porque es un poco más simple de calcular. Entonces aquí para el requerimiento de atenuación tenemos Hamming con 53 o Blackman con menos 74. Elegimos Hamming y sacamos esta fórmula. ¿De dónde la sacamos? De la tabla que teníamos acá. Aquí decíamos que el ancho de banda de transición para una ventana Hamming es 3.32 pi sobre m sobre 2. Entonces tomamos simplemente esa fórmula, la tengo acá. Y a partir de aquí, como ya conozco cuánto vale esto, vamos a determinar a partir de ahí m. Esto como lo conozco es lo que me están dando acá. Está en 0.5 kHz. Nada más que hay que normalizarlo. Aquí tenemos 500 Hz, pues hay que normalizarlo. Igual lo vamos a dividir entre los 8000 Hz para que sea un valor normalizado el que metamos acá. Por eso aquí estamos dividiendo 500 entre 8000 y eso nos da 0.0625. Y como lo queremos en radianes, pues igual lo multiplicamos por 2pi. Entonces tenemos 2pi por el factor que acabamos de obtener. Y simplemente sustituimos entonces, aquí estoy despejando m de esta ecuación. M pasa de este lado, el delta de omega pasa de este lado y el 2 sube para simplificar. Entonces tendríamos 2pi por 3.32 sobre delta de omega. Como esto tiene un 2pi, pues pasa aquí dividiendo y se va a eliminar. Al final nos va a quedar todo esto, o esta expresión más simple. Pueden sustituir si es que tienen duda. Tendríamos 2pi por 0.0625 multiplicando, que es igual a 2pi por 3.32 sobre m. Entonces este término lo pasamos dividiendo aquí, se va. Después lo sacamos, se pasa dividiendo y solamente nos queda esta expresión. Esto nos va a dar 53.12 muestras y lo vamos a aproximar a 53 porque está más cerca de 53. Igual pudiera haber elegido 54, pero ahora elegí 53. Ahora ya tenemos el número de muestras que vamos a utilizar en la ecuación que teníamos hace un momento. Aquí la volví a colocar y he hecho una tabla. Voy a mostrar. Realmente vamos a tener 53 muestras. Entonces n va a ir desde 0 hasta 53. Aquí solo coloqué algunos como ejemplo, pero eso se puede calcular para todos los valores. Y hay que calcular dos cosas: h sub d de n, que es el kernel original de un filtro pasabajas ideal, y la ventana con la que vamos a enmascarar este filtro ideal. Entonces nos va a quedar, este es el cálculo para una ventana de tipo Hamming, este es el cálculo para el kernel ideal, y los coeficientes del filtro ya reales, pues va a ser la multiplicación de estos dos valores. Entonces simplemente vamos a sustituir los valores que tenemos, que acabamos de obtener. Aquí este omega sub c ya lo habíamos encontrado, habíamos dicho que era esto de acá. Y aquí, ¿qué otra cosa necesitamos? Aquí es la fórmula de esta ventana de Hamming. Recuerden que se las había mostrado en el video pasado. Déjenme mostrárselas nuevamente. Aquí está, es la de Hamming. Nos dice que es 2pi por n sobre m menos 1. Si m es 53 nos va a quedar un 52. Entonces de ahí sacamos esa fórmula y aquí la tenemos. Simplemente hay que hacer los cálculos. Entonces aquí tendríamos 0.021 era. Déjenme ver de cuánto era. 0.021875. 0.021875 multiplicando a 2pi, por lo tanto este pi con este pi se va a ir, y aquí también vamos a sustituir ese valor. Justo cuando n valga m menos 1, aquí m dijimos que vale 53, menos 1 son 52, entre 2 pues es 26, por eso estoy colocando aquí el 26 porque es un valor importante, es justo a la mitad. En este caso, aquí tendríamos 0.02187. A ver si era eso porque me pasé con un 0.21 multiplicado por 2 pi. Este pi con este pi se va, entonces nada más nos queda esto. Muy bien, hay que hacer los cálculos. Para todas las n sustituimos el valor de n, todos los demás son constantes. Aquí 53, 53, esto ya sabemos que es lo que tenemos acá, etcétera. Asegúrense de estar en radianes y estos son los coeficientes que van encontrando. 0.011, 0.0024, etc. Justo a la mitad, donde tengamos, vamos a tener algo así desplazado. Va a ser, recuerden, una función seno cardinal. En este punto es el valor máximo y en este caso es de 0.4375, que es el valor que nos da acá. Entonces calculamos los coeficientes, calculé hasta 4 y justo a la mitad nos da esto. Calculamos para la ventana 0.54 menos 0.46, 2pi por n sobre 53 menos 1. Igual son cálculos simples, obtenemos los valores. Justo a la mitad esta ecuación nos va a dar un 1. Multiplicando este término por este término, obtenemos los de aquí. Estos son los coeficientes y son los que vamos a estar usando para implementar el filtro.
Quiere decir que cuando tengamos nuestro filtro, aquí tenemos HDN, esta es nuestra salida, YDN y esta es XD. Entonces entra la primera muestra, la multiplicamos por esto y todas las otras por 0 y sale nuestra primera salida. Después la siguiente muestra, ahora multiplicamos por esto y la pasada por esto y todas las otras son 0 y sale nuestra siguiente salida. Hasta que tengamos la 53, pues ya le dimos una pasada a todos estos coeficientes y así se siguen. Estamos haciendo una convolución ahí. Muy bien. Así se calculan los coeficientes. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar esto y además ver otra forma más fácil de hacerlo, que realmente es la manera más práctica? Se puede hacer con muchos softwares para calcular este tipo de filtros. Uno de ellos, muy conocido, MATLAB. Todo lo que acabamos de hacer, bueno, casi todo, lo hace con una sola instrucción. Aquí utilizamos la instrucción FIR. En la variable B voy a guardar los coeficientes. FIR, aquí le estoy diciendo cuál es el orden del filtro y el orden va a ser de m-1. Aquí vamos a crear la ventana. Nos pregunta de qué orden, cuál es tu frecuencia de corte normalizada, cuál es tu ventana y de cuántas muestras va a ser tu ventana y si lo quieres escalado o no. MATLAB puede escalar los valores de los coeficientes para que nos dé uno o para que estén todos iguales, pero en este caso lo vamos a dejar sin escalar para que coincida con los datos que obtenemos manualmente. Entonces, aplicando esta fórmula, nada más aquí quiero hacer la aclaración de que para MATLAB nos pide calcular la frecuencia de corte basándonos en la frecuencia de Nyquist, que esta es la frecuencia de corte que elegimos, que habíamos dicho que era de 1750, es decir, a la mitad de la frecuencia de transición. Entonces 1750 sobre la frecuencia de muestreo sobre 2. Es importante, es un poco diferente al cálculo que habíamos hecho acá, donde nos lo dividíamos entre los 8000 completos, por eso nos daba 0.21. Si esto lo multiplicamos por 2, pues nos queda lo mismo. Entonces para MATLAB es eso nada más, hay que dividir la frecuencia de muestreo entre 2. Ejecutan esta instrucción y les va a crear el vector B que dijimos aquí que lo hiciera. Fíjense que tiene 53 valores. Y vamos a comparar, aquí copié los valores que ya tenía de los cálculos que hice manualmente. Aquí tenemos el orden, el número de muestra y esto es lo que nos da MATLAB. Entonces fíjense cómo coinciden muy bien. Aquí tenía .0089 y es .0090, .0002, .0002 más otros decimales, etcétera. Justo para esta, la de en medio, pues nos da lo mismo, exactamente. Estos ya son los coeficientes del filtro. Entonces, con esta instrucción, con MATLAB, obtenemos los coeficientes de manera rápida. Si graficamos esto para ver cómo quedó, o qué obtenemos graficando estos datos, esto es lo que obtenemos acá. Nos decíamos que son los coeficientes. Esta es una gráfica de un seno cardinal que ya ha sido enventanado. Por eso aquí ya está suavizado, porque ya le aplicamos la ventana de Hamming. Si no tuviéramos eso, pues veríamos que esto termina abruptamente acá. Pero bueno, ya está enventanado, ya está el filtro funcionando bien. También hay una instrucción, si nada más quieren ver los coeficientes de la ventana, los que calculábamos antes, la instrucción simplemente es Hamming y le ponen el número que quieran acá. Haciendo eso, aquí los guardé en H, me genera un archivo H, si lo abren y comparan. Estos son los datos que calculamos para la ventana y esto es lo que calcula MATLAB. Entonces son muy similares y esta es la ventana con la que estamos modulando la respuesta del kernel original. Esta ventana que tenemos acá es la que le aplicamos a esta función, por eso ya quedó suavizada. Podemos observar la respuesta del filtro. Una vez que tenemos calculados ya los coeficientes, los calculamos así como vuelvo a colocar esta función. Lo único que hay que hacer es colocarle flex z, porque estamos en el plano z. Y eso nos va a dar esta gráfica que tenemos de este lado. Entonces fíjense que si tenemos un filtro pasabajas que cae aquí, la caída máxima de hecho es más o menos en los 53 que nos promete una ventana de Hamming. Y fíjense cómo su su desfasamiento es lineal, es muy padre ahí como cae. Se cumple esto, se supone que la frecuencia de corte, para este tipo de filtro siempre la frecuencia de corte está a menos 6 dB. Esa la habíamos elegido en 1750 porque nuestra banda pasante o la frecuencia pasante era de 1500, lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, si nosotros checamos acá con el marcador de la gráfica, más o menos nos fijamos que aquí estamos, empieza a caer o tenemos cierta caída a punto 4, bueno de hecho aquí no lo muestro pero realmente lo calculé, era de punto 4375 radianes lo que habíamos metido. Esto lo multiplico por 4000 que es la frecuencia de Nyquist y en este caso
Como a MATLAB lo metemos la frecuencia de Nyquist en 4000, pues desde 0 hasta 1 nos representa esa frecuencia de Nyquist. Por lo tanto, para convertir esto a Hertz, multiplicamos el valor que nos dé aquí por 4000 sobre radianes, se van los radianes y nos queda la frecuencia. Ya así podrían calcular si realmente a 1500 se está dejando pasar como queríamos. Entonces, se cumplen los parámetros de diseño. Observamos que la fase es lineal y esa es una de las principales ventajas de este tipo de filtro. Desventaja es que el orden es muy alto, a 52.